Hola a todos, feliz domingo. Soy abogada Farakazi. ¿Usted tiene más de una entrada a los Estados Unidos y otros abogados te han dicho que no es posible? Usted no se puede arreglar sin salir de los Estados Unidos. Yo tengo buena noticia para ustedes porque es posible, sí se puede. Yo puedo cambiar muchas personas, las vidas de muchos clientes ahora con una manera de VAWA y puedo explicar en detalle hoy. Si usted tiene más de una entrada o tiene deportación, no te preocupes, yo tengo una manera para usted. Usted se puede arreglar todos sus papeles dentro del país, se puede recibir su permiso de trabajo, su permiso para viajar y visitar a su familia en su país nativo y también todos sus papeles legales sin salir de los Estados Unidos. Ok, ¿qué es esta manera muy increíble? ¿Sí? Es una manera se llamado VAWA. Hola a todas, hola, hola. Yo estoy vivo ahora en Facebook y en TikTok. Si usted tiene algunas preguntas para mí, por favor, dejen aquí, puede escribir en comentario y yo puedo contestar en vivo ahora para ustedes. Soy abogada Farah, tengo una bufete de inmigración en Chicago, tengo clientes en todo el país. Y nuestro tópico por ahora es si usted tiene más de una entrada o tiene deportaciones o tuve deportación en el pasado y otros abogados te han dicho que no es posible, usted no puede arreglar sus papeles, yo tengo buena noticia para usted porque si es posible, yo puedo ayudarle, yo tengo mucho éxito con estas opciones que yo expliqué hoy, ¿ok? En esta manera, si estás casado con ciudadano o residente, o has divorciado desde 2 años, o están separados, es posible, o tiene hijos de 21 años y más y son ciudadanos, yo puedo ayudarle con esta manera y se puede recibir su permiso de trabajo, su permiso para viajar afuera del país, su número de seguridad, su licencia de manejar, también todos sus papeles legales y último, su tarjeta verde. ¿Sí? Ok, ¿cómo? Si estás casada, si usted se califica con estas opciones y ustedes tuvieron problemas matrimonios o familiares, no es posible que usted se califique por esta excepción. Hola a todas, hola Ashley, hola Pedro, Daniel, muchas personas, feliz domingo, ¿cómo están todos? Por favor, dejan sus comentarios aquí, escribe sus preguntas. Solamente escribe que a dónde está ahora. Yo estoy en Chicago, tengo clientes en todo el país. Yo puedo trabajar en cada estado porque yo trabajé en leyes federales. Por eso es increíble porque yo me puedo que ayudar a todas las personas en todo el país. ¿Sí? No hay un problema. Si usted tiene o sufre problemas matrimonios o familiares, por ejemplo, usted tiene problemas con respecto de su esposa o esposo, su esposa o esposo, su pareja, su conejo, no quiere que ayudarle con sus papeles o se mete una petición para usted y ahora no quiere que ir a la entrevista con usted o a veces usted necesita que trabaja mucho, ¿sí? Y ellos no se trabajan. Hola, hola Leo, ¿cómo está? Hola Pancho, hola Luis, hola a todos. Ashley, ¿cómo están? Si tienen algunas preguntas, por favor, dejen aquí, ¿sí? Ok, es posible que usted necesite que trabaje más duro y ellos no se trabajan o no se ayudan en la casa, no ayuda con pagar para las cosas, ¿sí? En su casa. Es posible que ellos insulten mucho. A veces es posible, muchos de mis clientes, ellos se dicen que personas se dicen en su familia que dicen que ellos se quieren que hablar o llamar a ICE o inmigración o la policía cuando ellos tienen argumentos o tienen problemas, por ejemplo o ellos no siempre, ella, su esposa siempre se cheque todos sus mensajes en su teléfono, no quieren sus amigos, no quieren su familia, no quieren visitar a su familia. Esto es total, es posible en estas cosas que usted se califica por VAWA. En el VAWA yo no necesito abuso físico. Muchas veces en la mayoría de mis clientes nosotros tenemos
abuso de emocional, psicológica, de, por ejemplo, financial, ¿sí? Estos son problemas que ustedes tienen. Y muchas veces, especialmente en las familias de mixta, de estatus mixta, tienen muchos problemas de poder también. Tiene problemas de otras cosas porque usted no se puede que viajar y ellos se viajan siempre. Un momento, tengo unas preguntas aquí. Un momento, por favor. León se dice, buenos días, ¿podría arreglar mi hija? Tiene una enfermedad y yo diálisis. Oh, León, ok, lo siento. León tiene una pregunta diferente porque ella quiere que arreglar si, o él quiere arreglar si tiene un hijo que está enfermo, ¿sí? Hay una manera en se puede que usted se puede quedar en el país. Si usted tiene un hijo o hija discapacidad o está enfermo o también usted tuvo problemas de su salud, hay una manera. No es una manera para arreglar sus papeles. Usted no se puede que recibir su tarjeta verde, pero se puede quedar aquí, puede trabajar aquí y no se puede que deportar. Si usted tiene preguntas de esta manera, por favor llámame 630-504-0648. Hay otra pregunta aquí. Afer, ¿cómo está? Buenas tardes, bendiciones. Hola, Hugo. Hola, Gigi, José. Ok, ¿dónde está? Ok, so yo estoy en Chicago, pero tengo clientes en todo el país porque como yo expliqué, yo puedo ayudar a todas las personas porque las leyes son federales de inmigración y por eso puedo ayudarle y puedo trabajar en todo el país, en todo el estado, ¿sí? So, no te preocupes que donde yo estoy porque pudimos que hablar con usted en una consulta por teléfono, por videollamada o en mi oficina en Chicago también si usted quiere. Si usted tiene un corte, yo puedo viajar a usted a su estado. También pudimos que hablar con el juez por teléfono y también tengo otros abogados que se pueden que venir con usted al corte también si usted quiere. So, no te preocupes, yo puedo ayudarle, yo tengo muchas opciones para usted. La primera opción es si estas tienen muchas entradas, más de una entrada o tiene deportación. Muchas veces otras abogadas te han dicho que no es posible, usted no puede arreglar, necesita que quedar aquí ilegalmente o necesita que salir al país. Y muchas personas no le quieren porque usted tiene su trabajo aquí, tiene su familia, sus amigos aquí, la comunidad, sus niños también, y no quiere que salir. Yo entiendo. So, por eso yo puedo encontrar opciones para usted para arreglar sus papeles adentro del país sin salir. Y esta opción, como yo expliqué hoy de VAWA, es increíble opción para ustedes, ¿sí? Hola Chipo, hola Pascal, hola 525, hola Rigo, bienvenido, bienvenido, mucho gusto a todos. Gracias por su tiempo ahora, por su confianza en mi bufete de inmigración. Yo quiero ayudar a todas las personas. Es mi deseo que todas las personas que están aquí en los Estados Unidos se reciben sus papeles legales, ¿sí? Y yo puedo encontrar siempre leer libros como este y otros también para excepciones para usted, para los leyes, para entender todas las leyes y para ayudar a todas las personas con sus situaciones complicadas, ¿sí? Si usted tiene entradas y salidas o tiene deportación o es posible tiene o tuve un DUI, por ejemplo, o tiene algunos problemas de inmigración, hay una manera, si estás casado con ciudadano o residente o tiene hijos de 21 años más y son ciudadanos también. Esta manera es increíble. Yo tengo muchos testimonios en mi página de Facebook también y en mi website también. Usted puede leer cómo puede ayudarle y cómo cambia las vidas de mis clientes especialmente con esta manera, ¿sí? En esta manera se puede recibir su permiso de trabajo en 6 o 8 meses y sus papeles legales, su tarjeta verde y 2 o 2,5 años. Es más rápidamente de otras maneras y es más seguro de otras maneras. Pero usted necesita que calificar y para calificar usted necesita una situación
emocional o psicológica o algunas cosas. A veces su esposa tiene todo el poder y siempre se cheque el banco, por ejemplo, o paga por todo, o usted no tiene, no se puede que pagar por alguna cosa, o usted no se puede que checar su dinero, no se puede que sacar su dinero. Esta es una posibilidad. O todas las decisiones en la casa son de una otra persona, de su esposo, porque él tiene los papeles y usted no tiene papeles. O usted no se puede que maneja un coche, por ejemplo, o necesita permiso para viajar o para salir de la casa o para trabajar afuera de la casa. Todas estas cosas en estos son requisitos o son ejemplos y se puede que califica por esta excepción. ¿Tiene algunas preguntas para mí? Ahora es su tiempo, ¿sí? Hola Marco, amigo, user, ¿cómo está? ¿Algunas preguntas para mí para este tiempo? Si no, por favor llámame a 630-504-0648. Yo tengo muchas opciones para estar. Nosotros trabajamos cada día. Usted se puede que llamar a nuestra oficina 24 horas por día. Todo el día, toda la noche es posible. Yo tengo personas que se puede que contestar sus preguntas por teléfono. Usted se puede hacer una cita conmigo en una consulta. En esta consulta yo explico todas sus opciones, también su situación y la manera más rápidamente y más segura para usted para arreglar sus papeles y si es posible adentro del país. ¿Okay? Esta es mi pasión, este es mi deseo. Yo me encantaría cuando yo pueda encontrar una opción para usted, especialmente si estás califica por esta excepción, por esta excepción de VAWA, por ejemplo. Otra vez, si estás casado con ciudadano o residente o tiene hijos 21 años o más y son ciudadanos y ustedes tienen algunos problemas, no necesitamos que es más grande problemas o problemas increíbles. Muchas veces son problemas comunes, ¿sí? En muchas familias. Si tienen problemas con su hijo, por ejemplo, su hijo no quiere estudiar o no quiere trabajar afuera de la casa o siempre está afuera de la casa con sus amigos o es posible que tiene problemas drogas o con beber o algunas cosas, muchas cosas más, ¿sí? Usted se puede calificar por esta excepción, ¿ok? So, por favor, llámame 630-504-0648. Tengo muchas opciones para ustedes. Un momento, y tengo unas preguntas. Hola, bestia, ¿cómo está? Gigu, hola, buenas tardes. Su pregunta es, mi patrón me pidió, pero nos pidieron una carta certificada de trabajo. Ok, so, Gigio, ¿usted tiene problemas con su patrón ahora? Algunos problemas, ellos no, es posible que usted se califica por una visa por su trabajo también, ¿sí? Por favor, llámame 630-504-0648. Para otras personas yo puedo explicar un poco una manera en se puede que arreglar con visa T. Visa T es especialmente si usted no se trata bien en su trabajo o tiene problemas como Gigio, como se explique, que ellos no se dan un certificado de trabajo, por ejemplo. Usted, es posible que usted necesite que trabajar muy duro o muchas horas y ellos no te pagan o no te pagan overtime o a veces usted necesita que trabajar en sábado y en el domingo y ellos no te pagan por este tiempo, ¿sí? Estos son ejemplos en se puede que calificar por visa T. En el visa T también es una buena opción para muchas personas. Se puede recibir sus papeles legales y también su residencia con esta opción también. Si parece que esta es su situación, por favor llámame 630-504-0648. 630
504-0648. Otras preguntas para mí. Ok, Bestia tiene una pregunta. Una pregunta, ¿crees que me pueden dar papeles? Soy menor de edad, vivo en Nueva York. Sí, sí. Esta es una buena pregunta también. Bestia es de menor de edad, es un juvenil y vive en Nueva York. Y su pregunta ¿es posible arreglar sus papeles? Y sí. Hay una opción que yo me encantaría porque es una opción especialmente para menores. Es opción de juvenil, visa juvenil, ¿sí? En esta opción, si estás entrada en los Estados Unidos sin un padre o madre o completamente solamente a veces, y usted ahora vive con una persona o un tío o tía o amigos o solamente un padre, por ejemplo, un parente, se puede que arreglar sus papeles con visa juvenil, porque esta opción es especialmente para los menores que se entran sin padres o sin adultos, ¿sí? En esta manera yo puedo ayudarle, yo tengo mucho éxito, usted se puede que checar mi página porque yo tengo muchas fotos de mis clientes que yo puedo que ayudarle especialmente por visa juvenil. En esta opción usted también se puede recibir todos sus papeles legales. Entiende que esta opción no es más rápidamente de VAWA o de otros. A veces usted necesita que esperar por más años, muchos años. Pero se puede quedar aquí, se puede trabajar, no se puede que deportar y usted está aquí en el proceso para inmigración. So, por favor, llámame 630-504-0648 si usted tiene este problema o quiere ayudar, quiere arreglar y usted está un juvenil de menor edad. Es posible. ¿Ok? Y usted se puede cambiar todo su futuro y toda su vida con esta opción. Otras preguntas. Baron, Danny, Fernando, hola, bienvenido, hola, bienvenido César. Las otras personas, por favor, dejen su comentario o su pregunta aquí o puedo ayudarle o puedo contestar. Si no, por favor, llámame 630-504-0648. Mi deseo es que yo pueda ayudar a todas las personas en los Estados Unidos y todas las personas se reciben sus papeles legales y su residencia aquí. Qué día increíble, ¿sí? Ahora nosotros tenemos, en esta semana, nosotros tenemos muchas buenas noticias porque nuestro presidente están cambiando y presidente Biden se dice que él se quiere que enacte muchas regulaciones y leyes nuevas para inmigración. So, espero estas noticias también. Y por favor, compartir este video. Por favor, cheque mis páginas para muchas otras por otra información gratis. Y si usted quiere hablar conmigo, puede llamar a 630-504-0648. Yo soy abogada Farah y yo quiero ayudarle con todas las cosas de inmigración. Muchas gracias a todos. Adiós.